una clase de destrucción que no hace ruido. No es la que viene de la maldad, no es la que viene del odio. Esa al menos tiene la decencia de anunciarse. Se ve venir, se puede esquivar. La destrucción más peligrosa es la que nace de una buena intención, o peor todavía, de ninguna intención. De esas palabras que se dicen entre el plato fuerte y el postre. De esas frases que salen de la boca antes de que el cerebro las autorice. De esos comentarios que uno hace medio en broma, medio en serio, y que al día siguiente ni siquiera recuerda haber dicho. Todos hemos estado ahí, en esa mesa, en esa conversación, diciendo algo que en el momento parece absolutamente inofensivo y la vida sigue y uno se olvida y pasan semanas, meses, hasta que un día descubres que aquella frase que no pesaba nada cuando salió de tu boca, puso en movimiento una cadena de eventos que terminó destruyendo algo sagrado, algo que estaba en tu propia casa, algo que tú mismo deberías haber protegido. Y la peor parte no es la pérdida. La peor parte es el momento en que rastreas la cadena hacia atrás, eslabón por eslabón, y llegas al origen, y el origen eres tú. No alguien que quiso hacer daño, no alguien malvado, tú, con tu buena intención, con tu comentario inocente, con tu broma. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de algo que la Torah enseña esta semana en Perashat Emor. Un acto que no nació de la maldad, nació de la buena intención. Y la respuesta de la Torah a ese linaje no fue castigarlo, mucho menos degradarlo ni alejarlo. Fue elevarlo. Exigirle la santidad, la kedusha más alta que se le ha exigido a un ser humano. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la Torah toma al responsable del peor daño espiritual de la historia y en lugar de destruirlo, le pide que se haga kadosh, que se santifique? La respuesta es algo que cambia la forma en que ves cada error que has cometido en toda tu vida. Pero para entenderlo, primero hay que entender qué fue exactamente lo que este hombre trajo de vuelta al mundo. Y por qué eso nos exige y nos sigue afectando a cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Perashat Emor abre con una instrucción que parece técnica. Hashem le dice a Moshe: Emor el Kohanim, bene Aarón, veamarta alehem lenefesh lo itama veamav. Di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles: por un alma muerta no se contaminarán entre su pueblo. Los Kohanim, los sacerdotes, no pueden acercarse a un cadáver. No pueden tocar un cuerpo muerto. No pueden entrar en un lugar donde hay un techo, en donde hay un muerto. Es la restricción más severa del sistema de pureza ritual. Y a primera vista, tiene sentido. Sirven en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, ofrecen los korbanot, los sacrificios, están cerca de lo kodesh, de lo divino. Es lógico que se alejen de la muerte. Pero Rashi, el gran comentarista, se detiene en algo que muchos pasamos por alto. La Torah usa una doble expresión, Emor, y después dice Veamarta. Diles, ¿para qué repetir? Rashi, citando el Talmud de Masejet Yemamot, dice: Leazir Gedolim ala Ketanim, para advertir a los grandes sobre los pequeños. La responsabilidad no es solo personal, fluye hacia abajo. Los adultos responden por lo que los menores hacen. Quien tiene más conciencia, más jerarquía, más influencia, carga con más peso, no menos. Eso en sí es incómodo, pero no es la pregunta central. La pregunta central la hace alguien que vivió en Tzfat, en el siglo XVI, Rabbi Moshe Alshich, llamado el Alshich HaKadosh, en su comentario a la Torah que se llama Torat Moshe. Y la pregunta que hace es la pregunta que nadie quiere hacer, y es esta: ¿por qué la Torah dice Bene Aharón? ¿No sabemos ya que los Kohanim son descendientes e hijos de Aarón? ¿Para qué enfatizar ese linaje? ¿Para qué recordarnos que son sus hijos? Dice el Alshich: hay dos razones por las que los Kohanim tienen restricciones especiales. La primera es que ellos ofrecen los korbanot, los sacrificios. Sirven a Hashem de manera directa. Esa razón jureza la santidad extra, la kedusha adicional. Perfecto y se entiende. Pero la segunda razón es que son hijos de Aarón. Y aquí dice el Alshich: hay lugar para que alguien, un litigante, pueda venir y hacer una objeción. Y la objeción que hace es demoledora. Para entender hay que retroceder al Talmud. Masejet Shabbat, Daf 146. Ahí la Gemara revela algo que reorganiza toda la comprensión de lo que es la muerte. Sheval Nahash al Javá, Hetil Basuama.
Cuando la serpiente, el Nahash, vino sobre Javá, sobre Eva, en el Gan Eden, depositó en ella Zuamá. Zuamá es contaminación, no metafórica, literal. Una contaminación espiritual que se infiltró en la humanidad y que es el origen de la muerte. La muerte no es natural. La muerte es consecuencia de esa Zuamá que el Nahash inyectó. Pero dice la Gemara, Israel, Shamdu al Har Sinai, Pasca Zuamatan. El pueblo de Israel, cuando estuvo al pie de Har Sinai, del monte Sinaí, recibiendo la Torá, su Zuamá cesó, su contaminación terminó completo. Israel fue purificado, quedó libre de la contaminación primordial, libre de la muerte. Y hay que detenerse en este momento. En Sinaí, el pueblo de Israel era inmortal. La muerte se les había retirado, se les había quitado. El daño de la serpiente estaba revertido. Después de la esclavitud, después de Har Sinai, la creación había vuelto a su estado original. Dice el Rashi que en ese momento el ser humano había recuperado lo que Adán tenía antes del pecado. Un cuerpo puro, una neshama sin mancha. Y la promesa de la eternidad, todo lo que se había perdido en el Gan Eden había sido restaurado en un solo instante, al pie de esa montaña. 600,000 almas, libres, limpias, inmortales. Y entonces pasó algo. El Egel, el becerro de oro. No un acto de rebelión masiva. No una guerra en contra de Hashem. Un momento de pánico colectivo. Moshe se tardó en bajar de Har Sinai. El pueblo sintió miedo, presionaron a Aarón. Y Aarón, que amaba la paz más que cualquier otro hombre en el pueblo de Israel, que buscaba Shalom como una forma de vida, cedió y aceptó. Por miedo a que se mataran entre ellos, por querer ganar tiempo, por una buena intención. Y la Zuamá regresó, y con ella la muerte. No como castigo divino arbitrario, sino porque la contaminación que había sido eliminada fue reintroducida por un acto humano, un acto que no nació de la maldad, nació del miedo, de la buena intención, del intento de evitar algo peor. El Egel trajo de vuelta al Sinaí, trajo de vuelta lo que el Sinaí había quitado. Y el responsable no era un villano, era el hombre más pacífico de todo el pueblo de Israel. ¿Quién fabricó el Egel entonces? Aarón a Cohen. Y aquí es donde el Alshich formula la objeción con toda su fuerza. Sus palabras exactas son estas. Las voy a leer en hebreo y las voy a traducir. Leheyotan mizera Aarón shal yado yasza ha'egel ahu betinef avi evia Zuamá umita lahem levadam ayu raoy sheitamu bamet velo yeter Israel. Siendo que son de la semilla de Aarón a Cohen, por cuya mano salió aquel becerro que contaminó, trajo la Zuamá y muerte. A ellos solamente les corresponde contaminarse y no al pueblo de Israel. Ellos provocaron esto. Escucharon eso, la lógica dice, si Aarón trajo la muerte de regreso al mundo, sus hijos deberán ser lo más impuro, los más contaminados, los últimos en alejarse de un cadáver. La impureza de la muerte les pertenece a ellos, por herencia directa, que se contaminen ellos, no el resto de Israel. Pero la Torah dice absolutamente lo contrario. Y el Alshich responde con dos palabras que son un cisma, un terremoto. Nafoch u. Es al revés. Dice el Alshich HaKadosh, Aarón no actuó con intención malvada, que intentó ganar tiempo cuando el pueblo lo presionaba, que no se adhirió a su neshama, a su alma de Aarón, ninguna mancha de ese pecado. Su cabana fue absolutamente pura. Pero, y aquí está el punto que cambia todo, el daño fue real. La Zuamá volvió, la muerte volvió, y la respuesta de la Torah no es ignorar eso. La respuesta es precisamente porque Aarón causó el daño, sus hijos cargan con la obligación más alta de santidad, no la más baja, la más alta. Hay un midrash en Bamidbar Rabbah que lo cristaliza con una imagen que no se puede olvidar. Dice el midrash sobre la paradumá, la vaca roja que purifica la impureza de la muerte. Mashal shivcha, sheyaldat nef paltin shel melech. La parábola, el mashal, es de una sirvienta cuyo hijo ensució el palacio del rey. Amar a Melech, tavo imo betkaneach. Que venga la madre, dijo el rey, y que limpie lo que ensució su hijo. Kach tavo a pará, betjaper al maaseh. Así vino la paraduma, la vaca roja, para hacer capará de lo que hizo el becerro de oro. La madre limpia lo que ensució el hijo. La vaca roja purifica lo que contaminó el becerro de oro. Y el Cohen, descendiente de Aarón,
santifica precisamente aquello que su ancestro rompió. No es castigo, no es una karma, es la arquitectura espiritual. El que rompió repara, el que contaminó purifica, el que trajo la muerte se convierte en el guardián de la vida. Y esto no es solo historia de Kohanim del desierto. Esto es un principio que opera hoy mismo, ahora mismo en tu casa, en tu vida, en cada frase que dijiste sin pensar y que desencadenó algo que no previste. Pero para entender eso, primero necesito contarles algo que me pasó a mí. Algo que al principio parece un caso de verdad, absurdo, y que resultó ser una de las lecciones de Torah más grandes y profundas que recibí en mi vida. Y lo que voy a contarles de verdad suena menor, suena como una anécdota familiar que no merece ni siquiera que se ponga en un video de Torah. Pero espérate y escucha, porque lo que parece una historia sobre una perra es en realidad una historia sobre la Zuamá, sobre el Egel y sobre lo que pasa, lo sagrado, cuando una persona habla sin medir lo que dice. Hace un tiempo estábamos en una comida familiar, muchos años pasó eso. Mi hermano mencionó que un amigo suyo tenía unos cachorritos de perro que quería donar. Conversación casual, plática de mesa, el tipo de cosa que se dice entre el plato fuerte y el postre. No hay ninguna trascendencia. Y yo, desde ese lugar donde uno habla antes de pensar, desde el sarcasmo, desde la broma fácil, le dije a mi hijo, ¿por qué no tomas uno? No fue una decisión, ni siquiera una propuesta. Fue una frase que salió de mi boca como salen 1000 frases probablemente cada semana, sin peso, sin plan, sin consecuencia aparente. Los cachorritos al final ni siquiera estuvieron disponibles. No había cachorritos. Asunto cerrado, o al menos eso pensé. Pero el problema es que la idea ya estaba plantada. Mi hijo quería un perro. La semilla germinó y eventualmente, por una serie de situaciones y eventos que empezaron con esas 5 palabras mías, llegó una perra a mi casa. La perra creció. No era adecuada para la casa. Rompía cosas, se ensuciaba. Era un caos, de verdad un caos. Pero uno se adapta. Uno dice es temporal. Uno dice ya se va a calmar. Uno dice todas las frases que uno dice cuando uno no quiere aceptar que algo ya se salió de control. Y un día, una de mis hijas me pidió que llevara 7 mezuzot a revisar con el sofer. Las recogí, las guardé en una bolsita de plástico y las dejé sobre el mueble del comedor. 7 mezuzot, 7 pergaminos con el nombre de Hashem, con el Shema Israel escrito a mano. Lo más sagrado que puede haber en una casa yehudí después del Sefer Torah. Lo que protege cada puerta, lo que marca la frontera entre tu hogar y el mundo exterior. Al día siguiente las mezuzot no están. No las encuentro. No es que alguien las movió del lugar. No se cayeron detrás del mueble. Busqué de verdad por todos lados. Fue la perra. Se las comió. Sé lo que están pensando ahora mismo. Están pensando que es una historia chistosa y graciosa, que es un caso muy cómico, una perra que se come los pergaminos. Suena chiste de la mesa de Shabbat. No fue gracioso. Nada de lo que voy a decir hoy, en este momento, a partir de ahorita, es gracioso, cero gracioso. Mi primer impulso, y soy honesto con ustedes, fue querer agarrar a la perra, aventarla por la ventana. Un impulso de las vísceras, de esos que nacen del estómago, no de la cabeza. La rabia de ver algo sagrado destruido por algo que no debería estar en tu casa. Que no estaría en tu casa si no fuera porque hablaste. Y en ese segundo exacto, algo se detuvo dentro de mí. Mira la perra. Y entendí algo con una claridad que me dejó helado. La perra es una criatura de Hashem. Funciona por instinto. No sabe qué es una mezuzá. No distingue un pergamino sagrado de un pedazo de cuero. No eligió destruir nada. La perra hizo lo que los perros hacen. El nahash, la serpiente, también era una criatura. También funcionaba dentro de su naturaleza y, sin embargo, depositó su amá en el mundo. ¿La serpiente es la culpable? ¿O fue el contexto y la situación lo que la puso en la posición de contaminar? La perra no trajo la zuama a mi casa. Yo traje a la perra. Con un comentario sarcástico, en una comida familiar. Y si fuera tú, lo que más me pesaría en este momento es esta pregunta. ¿Cuántas veces has introducido algo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, con un comentario casual, con una decisión a la ligera, con una broma,
Y eso que introdujiste terminó consumiendo algo sagrado que tú mismo tenías la responsabilidad de cuidar y proteger. Durante 2 días busqué esas mezuzot, en toda la casa, en cada rincón del patio. Y sí, también ahí, en el estiércol de la perra, buscando los pergaminos sagrados entre los desechos de un animal. ¿Sabes lo que se siente? No es cómodo, no es digno, pero es exactamente lo que se siente cuando entiendes que tú causaste algo y no puedes simplemente decir, bueno, ya pasó. Tabo y Beit Kaneach, que venga la madre y limpie lo que ensució el hijo. No encontré las mezuzot. Desaparecieron. 7 pergaminos escritos a manos con tinta sagrada sobre cuero animal kasher, los nombres de Hashem, revisada cada letra, cada trazo, tragados y digeridos y convertidos en nada. Lo que estaba destinado a proteger las puertas de una casa terminó pasando por el sistema digestivo de un animal que yo mismo introduje a esa casa, y cada vez que pasaba por el marco de una puerta sin mezuzá esos días sentía el vacío, la puerta desprotegida, la frontera borrada por mi causa. Le pregunté a mi jajam qué hacer. Buscó en la literatura halájica un caso similar. No lo encontró. No hay precedente registrado de un perro que se come 7 mezuzot. Me dijo que hiciera un donativo con un valor de una comida y que no ayunara porque me había angustiado, que mejor estudiara Torah todo el día. Le insistí y le dije, jajam, déjeme ayunar, necesito ayunar. Me respondió, si el ayuno no afecta a tu estudio de Torah, adelante, no hay problema. Y ayuné y estudié todo ese día. Nadie me obligó. No fue por culpa, sino porque entendí con la claridad que solo da la experiencia propia lo que el Al-Shich explica sobre los Kohanim. Aarón no quiso traer la muerte al mundo. Su intención no fue mala, la mía tampoco. Nadie se sienta en una comida familiar pensando voy a destruir algo sagrado hoy. Pero el daño fue real. Las mezuzot ya no existen. La Zuamá regresó. Y cuando eso pasa, cuando tú eres el origen de una cadena que terminó en destrucción, la reparación no es disculparte, no es sentirte mal, no es culpar a la perra, a la serpiente o a las circunstancias. La reparación es elevar tu nivel de Kedushá, tu nivel de santidad a la altura exacta del daño que causaste. Ayuné no como castigo, estudié no como penitencia. Lo hice porque entendí que esa era la única forma de ser proporcional a lo que había pasado, de limpiar el palacio que yo mismo ensucié, porque nadie más iba a hacerlo, nadie más podía hacerlo. El jajam me dio la herramienta, pero el trabajo era mío, solo mío. Así como los Kohanim, los hijos de Aarón, pueden purificar. No porque sean los más puros, sino porque son los más responsables. La pregunta que probablemente tienes ahorita en este momento, y si lo que yo rompí es más grande que unas mezuzot, y si el daño que causé no fue con un perro, sino con una persona, con un hijo, con una esposa, con un socio, con alguien que confió en mí. Esa pregunta es exactamente la que esta perashá viene a responder. Escucha bien. Todos tenemos un becerrador. No me refiero a la idolatría. Me refiero a esa decisión que tomaste con buena intención, o sin ninguna intención particular, que desencadenó una cadena de consecuencias que no previste. Ese consejo que diste y que destruyó algo en la vida de alguien que confiaba en ti. Esa protección excesiva que asfixió a alguien a quien decías amar. Ese silencio que mantuviste por prudencia y que envenenó una relación. Esa frase casual que plantó una semilla que creció hasta ser incontrolable. Lo que haces con eso es una de dos cosas. O huyes, yo no quise, no fue mi intención, no era mi responsabilidad, o te hundes. Soy terrible, soy un desastre, todo lo que toco lo destruyo. Ninguna de las dos es lo que la Torah te pide. Mira lo que hace la Torah con Aarón. No lo degrada, no le quita la keuna al sacerdocio, no lo exilia. Le dice a sus hijos Kedoshim y Yu, sean santos. No deberían intentar ser santos, no ojalá sean santos, serán. Es un hecho, es el futuro como algo ya consumado. La Torah habla de la santidad de los hijos de Aarón como si ya existiera, porque en el sistema de la Torah la santidad no se gana, se asume, se toma y se decide. Y la proporción de esa santidad no es arbitraria, es exactamente proporcional al daño causado. Sé lo que estás pensando, el caso es diferente, que las circunstancias eran muy complicadas, que ya pasó mucho tiempo.
que no se puede arreglar. Pero escucha lo que dice el Midrash. Tabo imo veit kanej. Que venga la madre y limpie. No dice que venga la madre si todavía hay tiempo. No dice que venga la madre si el hijo se disculpó primero. Dice que venga y limpie y punto. No existe tarde en este sistema de la Torah. Lo que existe es una pregunta. ¿Cuánta kedusha, cuánta santidad estás dispuesto a asumir en este momento para ser proporcional a lo que tú causaste? Porque la Torah esta semana no le dice al descendiente de Aarón: tienes que vivir con la vergüenza de lo que hizo tu ancestro. Le dice: tienes que vivir con la kedusha, la santidad, que el acto de tu ancestro ahora exige de ti. Y eso cambia el marco y cambia todo. La culpa no es de la Torah. La culpa paraliza, la vergüenza entierra, pero la santidad como obligación proporcional al daño te mueve, moviliza, eso transforma. Eso es lo que convierte al responsable del peor error en el guardián más exigente de lo sagrado. Y eso es lo que te está pidiendo esta perashá. No que te sientas mal, no que cargues con culpa toda tu vida, que te eleves, que asumas una kedushá proporcional a tu egel, que seas el cohen en tu propia casa, que limpies el palacio que tú mismo ensuciaste, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. La Torah no manda a otro a limpiar tu desorden, te manda a ti y te da la herramienta. Kedushá. Esta semana, cuando pases por una puerta de tu casa y veas una mezuzá, vas a verla diferente. Vas a recordar que esa mezuzá no se cuida sola, se cuida con la santidad de quien vive en esa casa. Y eso incluye las palabras que se dicen en la mesa, los comentarios que parecen no pesar nada, las bromas que uno suelta sin medir. Todo eso es zuamá o kedushá, contaminación o santidad. No hay terreno neutral en tu propia casa. Vas a recordar que si algo sagrado se dañó en tu vida por una cadena que empezó contigo, aunque no haya sido tu intención, aunque haya sido un comentario al aire, la Torah no te señala, no te condena. La Torah te eleva, te dice lo mismo que le dijo a los hijos de Aarón, que Kedoshim y serán santos, no a pesar de lo que causaron, sino porque lo que causaron ahora les exige una santidad que antes no tenían obligación de alcanzar. La persona que rompió el mundo es la única que puede santificarlo. Eso no es un consuelo, eso es una responsabilidad. Y esa responsabilidad empieza esta semana.